Pregúntale a la mayoría de la gente que mencione las posesiones de la familia real y te dirán las más evidentes. Palacio de Buckingham, Castillo de Windsor, quizá Palacio de Kensington si siguen las noticias sobre la realeza. Eso suma 5, tal vez 6 inmuebles. El catálogo público. Pero aquí va lo que no te contarán. La familia Windsor maneja más de 30 propiedades por todo el Reino Unido. Castillos, mansiones, fincas que abarcan cientos de miles de acres, bienes valorados en miles de millones de libras, y la mayoría los has visto por dentro nunca. Muchos ni siquiera los conoces de oídas. Algunos son oficialmente privados, aunque se mantienen con fondos públicos de formas que nunca se aclaran del todo. Otros pertenecen a la corona, pero se alquilan a miembros de la familia bajo condiciones confidenciales. Los gastos se ocultan mediante contabilidades complicadas. La auténtica magnitud del imperio inmobiliario se esconde a propósito. ¿Por qué? Porque la transparencia generaría preguntas molestas, cuestionamientos sobre los costes en plena crisis de vivienda, dudas sobre por qué una sola familia precisa 30 propiedades, interrogantes sobre quién sufragará realmente todo esto. No es una teoría conspiranoica. Son hechos documentados, camuflados por siglos de tradición y el relations públicas moderno. Las propiedades están ahí. El secretismo también, y hay motivos concretos muy precisos por los que el palacio no quiere que sepas de ellas. Deja un comentario. ¿Sabías que la familia real tenía tantas propiedades? Y si te interesan más indagaciones sobre lo que los poderosos prefieren callar, suscríbete. Estas historias no se narran solas. Empecemos por la única propiedad que todo británico sabe que existe, pero que casi nadie ha contemplado de verdad. Sandringham House. Sandringham House. El secreto navideño de 200 millones de libras. Cada Navidad, las noticias repiten las mismas imágenes. La familia real caminando hacia la iglesia en Sandringham, sonrientes, saludando, con un aire festivo adecuado. El mensaje resulta obvio. Familia normal, Navidad normal, igual que la tuya. Salvo que no lo es en absoluto, porque tras esas fugaces oportunidades fotográficas se extiende una finca de 20.000 acres que el público jamás ha explorado por completo. Un bien adquirido de forma privada en 1862 por unos 200 millones de libras actuales. Un negocio agrícola en funcionamiento, reserva de caza y refugio real que produce millones cada año. Todo de propiedad privada del monarca, aparte del patrimonio de la corona. La casa propiamente dicha cuenta con unos 270 cuartos, no tan extensa como Buckingham Palace, pero inmensa según cualquier criterio sensato. Construida al estilo jacobino, reformada y modernizada durante 160 años, la finca alberga varias residencias adicionales. York Cottage, donde residió el rey, Jorge V Park House, la casa de infancia de Diana. Anmer Hall, de la que hablaremos más adelante. Estos son los datos que sí comparten. Sandringham se ubica en la costa norte de Norfolk. Eduardo VII la compró como príncipe de Gales. Isabel II la consideraba su morada predilecta, pasando allí Navidad y parte del invierno cada año. La finca ingresa dinero mediante la agricultura y el turismo, aunque limitado. Solo la planta baja de la casa principal y los jardines están abiertos al público y únicamente en meses específicos cuando la familia no reside. Lo que no divulgan son los costes de mantenimiento. Sandringham es de propiedad privada, así que no figura en las cuentas del patrimonio de la corona, pero esos 20.000 acres demandan gestión todo el año. La casa precisa cuidados permanentes. La seguridad en visitas reales no sale barata. ¿De dónde sale ese dinero? Del Ducado de Lancaster, que es técnicamente privado, pero acumulado históricamente por la posición real. La línea entre dinero público y privado de la realeza siempre ha sido borrosa. Luego está la caza. Sandringham lleva más de un siglo como finca premier para tiros de caza mayor, cacerías de faisanes, batidas de piezas, actividades rurales tradicionales que encantan a un sector y horrorizan a otro. El príncipe Felipe dirigió las cacerías durante décadas con una intensidad legendaria. No son eventos abiertos, son reuniones privadas con familiares, amigos y invitados selectos. ¿Qué se habla en esos fines de semana de caza prolongados? ¿A quién invitan? El palacio calla. ¿Por qué no abrir más de Sandringham al público? La excusa oficial es la intimidad y la protección. Lógico, no se puede permitir que turistas deambulen mientras el rey festeja Navidad. Pero ¿por qué restringir el acceso todo el año? Otras fincas históricas de propiedad privada abren con mayor amplitud. La verdad es que un acceso total desvelaría la envergadura, mostraría cómo vive realmente la otra mitad, complicaría el relato de la Navidad familiar normal cuando paseas por 270 habitaciones.
Además, surge el tema de la sucesión. Sandringham se transmite de monarca a monarca de forma privada, pero mediante mecanismos que evitan el impuesto de sucesiones, que los británicos corrientes sí abonan. Su valor actual se estima en al menos 200 millones, probablemente más. Cuando Carlos la heredó de Isabel, ¿pagó el 40% de impuesto como haría cualquiera? No. Las transferencias de bienes reales ocurren por acuerdos especiales. El público no tiene derecho a los detalles. Aquí va la especulación. Sandringham encarna lo que es en realidad la monarquía contemporánea, un vasto emporio inmobiliario envuelto en ropajes tradicionales. El acceso público restringido no se debe tanto a cuestiones de seguridad, sino a la necesidad de preservar el aura de misterio. Si la gente pudiera contemplar la verdadera magnitud de Sandringham y captar la inmensidad de la fortuna que simboliza, la imagen de una familia corriente se desmoronaría por completo. Las fotografías de la iglesia en Navidad revelan solo lo justo. El alcance real de la finca sigue oculto a propósito. No es casualidad, es pura táctica. El castillo de Balmoral, la inexpugnable fortaleza escocesa valorada en 1.000 millones de libras. Si Sandringham sirve de refugio invernal para la familia, Balmoral actúa como su bastión estival. Unos 50.000 acres en las tierras altas de Escocia, adquiridos por la reina Victoria en 1852 con fondos personales. La propiedad donde falleció Isabel II, el 8 de septiembre de 2022. Las cifras resultan abrumadoras. 50.000 acres equivalen a 78 millas cuadradas, más extensas que la ciudad entera de Cambridge. El castillo alberga unas 150 habitaciones distribuidas en varios edificios. La finca comprende granjas en funcionamiento, bosques, pantanos, ríos para pescar y un sinfín de casitas de la propiedad. Su valor estimado actual supera los 1.000 millones de libras. Victoria se enamoró de Balmoral en su primera visita en 1848. Enamorados los dos, ella y Alberto compraron la finca, derribaron el castillo que existía y erigieron la estructura actual en estilo baronial escocés a un coste desorbitado. Alberto supervisó cada pormenor. El resultado es imponentemente escocés. Granito gris, torres, tartán por doquier. Desde entonces ha sido la base escocesa de la familia real. Esta es la versión oficial que se difunde. Balmoral es un retiro privado adorado donde la familia huye de las tensiones londinenses. Pasan allí agosto y septiembre. El príncipe Felipe lo adoraba. La reina lo veía como su auténtico hogar. Era el sitio donde podía ser ella misma, lejos de ceremonias y protocolos. Todo eso es cierto, pero está incompleto. Balmoral permanece cerrado al público, salvo un acceso limitado con entradas al salón de baile y los jardines, cuando la familia no está, unos 3 meses al año. Durante su estancia, toda la finca se convierte en un dominio privado infranqueable. Las carreteras se vigilan, se prohíbe la fotografía. Esos 50.000 acres forman una zona tampón más grande que muchos países. ¿Qué ocurre de verdad en esas estancias de 8 semanas? La respuesta oficial habla de intimidad y reposo. Probablemente sea así, pero no lo cuenta todo. Piensa en la organización. Mantener 50.000 acres no sale barato. La finca cuenta con unos 50 empleados a tiempo completo durante todo el año, guardabosques, jardineros, camareras, agricultores, personal de mantenimiento. Cuando reside la realeza, el equipo de seguridad se incrementa notablemente. Los gastos ascienden a millones cada año. ¿De dónde sale el dinero? Balmoral es de propiedad privada, gestionada en teoría como un negocio rentable mediante turismo, silvicultura y agricultura. Sin embargo, las cuentas son opacas, no se publican los balances financieros. Además, surge el tema del acceso. Balmoral simboliza el máximo privilegio real. 8 semanas al año en las que el monarca y su familia escapan por completo al escrutinio público. Sin sesiones fotográficas, salvo las escenificadas con mimo, sin visitas imprevistas, control absoluto del entorno. Ese grado de privacidad es casi inaudito en la Gran Bretaña actual. La mayoría de propietarios con fincas similares abren más al público para justificar ventajas fiscales. Los reales no lo precisan porque es particular, pero esa privacidad se sustenta en una acumulación histórica de riqueza ligada a su estatus real. La diferencia es clave. Balmoral también tiene un rol estratégico. La relación entre Escocia y la monarquía es compleja. Balmoral fue el modo de Victoria de abrazar la identidad escocesa, o al menos de fingirlo. El tartán, los juegos de las tierras altas, la escocesidad intencionada de la arquitectura, todo servía para atar Escocia a la corona, mediante una apropiación cultural disfrazada de admiración.
Esa estrategia persiste. La presencia real en Escocia valida la unión. Balmoral es político aunque nunca se hable de política. Lo que rara vez se menciona es esto. Balmoral fue donde murió Isabel II, pero Carlos no lo aprecia como su madre. Prefiere Birkhall, una propiedad más modesta en la misma finca de Balmoral. El castillo en sí podría haber menos uso real de ahora en adelante, pero Carlos no puede venderlo. Sería un desastre político y un lío personal. Así que Balmoral probablemente seguirá en manos de la familia, un inmueble de 1.000 millones de libras empleado solo unas semanas al año, cerrado al público la mayor parte del tiempo. Sus costes reales y su propósito siguen velados. La especulación indica que el secretismo de Balmoral no se limita a la privacidad. Evita interrogantes sobre gastos, necesidad y si una sola familia debería dominar tales extensiones de tierra escocesa mientras Escocia discute la independencia. Abrir Balmoral del todo implicaría reconocer su envergadura. Mantenerlo privado y clausurado hace que esa envergadura quede en abstracto. El público sabe que Balmoral existe, no sabe qué representa en verdad, lo olvidado y lo controvertido. A 7 millas del castillo de Windsor se encuentra una propiedad que la familia real apenas menciona. Fort Belvedere. Construido en la década de 1750 como una caprichosa ruina neogótica, famosa por un único motivo. Aquí fue donde Eduardo Epto firmó su abdicación el 10 de diciembre de 1936. El edificio en sí es discreto, con unas 20 habitaciones, una torre triangular y muros almenados. Se ubica en los terrenos de la corona, lo que implica que, en teoría, pertenece a la nación, aunque ha estado arrendada de forma privada desde 1955. ¿A quién? A la familia Western, acaudalados empresarios canadienses en la actualidad. Los términos del contrato de arrendamiento jamás se han revelado. Eduardo Atto residió allí entre 1929 y 1936, recibiendo a Wallis Simpson, la estadounidense divorciada 2 veces, cuyo enlace le supuso perder el trono. Tras la marcha de Eduardo, Fort Belvedere permaneció vacío casi 2 décadas. Nadie deseaba una vivienda ligada al escándalo más grave de la monarquía. Hoy en día se alquila de manera particular. Los Western abonan una renta, sin duda, pero ¿cuánto? ¿Cuáles son las cláusulas? La Crown Estate no divulga pormenores sobre bienes individuales, vive en una especie de limbo extraño, bien público, empleo privado, nula transparencia. Fort Belvedere fue opción momentánea para Guillermo y Catalina. Ubicación ideal, apartada en suelo de la corona. Optaron por Adelaide Cottage en su lugar. ¿El motivo? El peso histórico. Habitar donde Eduardo abdicó generaría interrogantes perpetuos sobre deber y renuncia. Mejor esquivarlo por completo. Pero si Fort Belvedere evoca lo que la monarquía prefiere borrar, existe otra finca que anhelarían eliminar del todo. Frogmore Cottage, erigida en 1901 en la finca de Windsor, ganó notoriedad global cuando Harry y Meghan se instalaron en 2019. Sufrió reformas por 2,4 millones de libras, financiadas con dinero público vía la subvención soberana. Las obras resultaban imprescindibles. El inmueble había sido fraccionado en 5 apartamentos para el personal y precisaba una reconversión total. Cableado nuevo, fontanería, calefacción, refuerzos estructurales. Harry y Meghan entraron en abril de 2019. 10 meses después, proclamaron su retiro de las obligaciones reales. Para marzo de 2020 se habían trasladado a California. Frogmore quedó desierta, simbolizando 2,4 millones invertidos en una morada escasamente aprovechada. La reacción fue intensa. Harry reembolsó los gastos de las reformas bajo presión extrema, aunque solo los de obra, excluyendo vigilancia continua y conservación. Frogmore se convirtió en emblema de un supuesto privilegio real. Una vez que se fueron, la princesa Eugenia la ocupó por un corto periodo, para luego abandonarla. Harry y Meghan la conservaron como refugio en el Reino Unido, pese a residir en California, abonando alquiler y utilizándola supuestamente poco. En 2023, Carlos les requirió desalojarla por completo. Cumplieron. La propiedad ha sido reasignada. Pero, ¿a quién? El palacio guarda silencio. ¿Por qué el secretismo? Frogmore es bien de la Crown Estate, públicamente de todos, pero los detalles de adjudicación no se publican. Al devolver Harry los costos de renovación, ¿cubrió el total? ¿Qué hay de los muebles, las mejoras en seguridad, el mantenimiento habitual? La contabilidad nunca fue clara. El estatus actual se oculta adrede. Nos informan de que ha sido relet, aunque se deniega el acceso a la prensa.
No hay imágenes disponibles. Las reformas de 2,4 millones siguen envueltas en misterio. Estas dos fincas, Fort Belvoir y Frogmore, ilustran distintos tropiezos. Una evoca la crisis constitucional más honda de la familia. La otra, su fiasco de relaciones públicas más fresco. Ambas se mantienen ocultas por idéntica causa. Revelarlas obliga a abordar lo que el palacio opta por sepultar. Las residencias de la nueva hornada. Los royales más jóvenes habitan de modo distinto a como lo hicieron sus abuelos. ¿O acaso no? Al casarse Guillermo y Catalina en 2011, la reina les obsequió Anmere Hall, una mansión georgiana de 10 dormitorios en la finca de Sandringham, levantada a finales del siglo XVIII. Terrenos amplios, intimidad absoluta. La pareja destinó entre 1,5 y 3 millones a su rehabilitación, cubiertos por los ingresos del Ducado de Cornualles. Residieron allí a tiempo completo de 2015 a 2017, mientras Guillermo pilotaba un helicóptero de ambulancia aérea. Jamás se han difundido fotos oficiales del interior. La prensa se mantiene a raya. Hasta los datos básicos de las obras siguen sin revelarse. Para la vivienda campestre del futuro rey y reina, el hermetismo resulta llamativo. La excusa oficial: resguardar la intimidad de los niños. George, Charlotte y Louis pueden ser críos sin paparazzis al acecho. Razón válida. La mayoría lo aprueba. Sin embargo, Anmere Hall trasciende la mera protección infantil. 10 habitaciones para 5 personas, servicio permanente incluso sin la familia. Es la existencia de la nobleza rural, el privilegio aristocrático de siempre. Los costos de renovación provenían de rentas privadas del Ducado de Cornualles. Pero el ducado acumula fortuna gracias al estatus real histórico. La frontera entre fondos públicos y privados se difumina cuando el dinero privado nace del cargo público. La seguridad suma complejidad. Agentes armados, cámaras de vigilancia, accesos regulados cuando llega el futuro monarca. ¿Quién sufragará? Los gastos en protección de los royales mayores nunca se detallan por motivos de seguridad. Práctico, ya que impide cualquier revisión de si son justificados. Contrastemos con el estilo de Carlos en Highgrove House, en Gloucester. La adquirió en 1980 mediante el Ducado de Cornualles por 750,000 libras. Hoy supera los 5 millones en valor. El Char. Los jardines de Highgrove son muy conocidos y se abren al público con reservas previas en meses concretos. La casa en sí se mantiene estrictamente privada. Carlos diseñó esos jardines como ejemplos de agricultura orgánica y paisajismo sostenible. El Prado de Flores Silvestres, el Jardín de la Cabaña y el Tocón son reconocidos a nivel internacional. Él se siente realmente orgulloso de ellos y está dispuesto a mostrarlos de forma limitada. Pero la casa solo ofrece vislumbres en fotos oficiales, sin visitas completas ni descripciones detalladas de las reformas. Su privacidad es total. Cuando Carlos ascendió al trono, surgieron dudas. ¿Pasaría Highgrove a Guillermo como nuevo príncipe de Gales? Se quedó con Carlos gracias a un acuerdo particular que nunca se ha revelado. El Ducado de Cornualles existe para financiar al príncipe de Gales, que ahora es Guillermo. Sin embargo, Carlos retuvo Highgrove, un activo del ducado, para su uso personal. Suponemos que compensa al ducado, pero ignoramos los detalles. Abrir los jardines es una jugada astuta. Permite que el palacio afirme que Highgrove no es un secreto. Mirad, podéis visitarlo, excepto que no del todo. Hay que reservar con meses de antelación, en horarios restringidos y pagando tarifas elevadas. Solo ves lo que Carlos desea enseñar. Nunca entras en la casa. Luego está Birkhall, a 15 millas de Balmoral Castle, una mansión georgiana blanca que la reina madre adquirió en los años 30. Tras su muerte en 2002, la heredó Carlos. Ahí pasa ahora los veranos escoceses con Camila, no en el enorme Balmoral que adoraba su madre. Cuenta con unos 15 a 20 habitaciones y miles de acres de terreno con límites intencionadamente imprecisos. Granjas en funcionamiento, ríos para pescar y páramos para urogallos. Apenas hay fotos de Birkhall. La familia suelta 1 o 2 imágenes escenificadas cada pocos años. Nada más. Sin tours interiores ni accesos para documentales. Para una finca real desde hace casi un siglo, este velo de silencio es impresionante. Birkhall fue donde Carlos y Camila pasaron su luna de miel en 2005. Es un lugar solo suyo, sin lazos con Diana ni cargado de pasado. El secretismo resguarda esa cercanía, pero genera interrogantes. Si el rey precisa un refugio totalmente privado, ¿no implica eso que las otras propiedades no lo son de verdad? Que en todas partes sigue actuando. 3 fincas, 3 generaciones, el mismo esquema. Bienes amplios, revelaciones mínimas, financiación privada que no lo es del todo.
Los sitios varían, el hermetismo perdura, las mansiones de los royales menores. El príncipe Eduardo, 11º en la sucesión, reside en una mansión de 57 habitaciones, Bagshot Park en Surrey, propiedad de la corona arrendada por él en 1909 por 5 millones de libras. 5 millones por un alquiler de 150 años. ¿Sacó Eduardo ese dinero de su bolsillo? El pacto se fraguó entre la Crown Estate y el príncipe. Los pormenores reales nunca se publicaron. Bagshot Park ocupa 51 acres, construida en 1879 y reconstruida tras un incendio en 1913. Originalmente tenía 120 habitaciones, aunque muchas ahora son oficinas. Eduardo dirige su productora desde allí. La sala de billar más célebre es la India, obsequio de príncipes indios en los 1880, adornada con madera tallada. La Crown Estate cuida la estructura. Eduardo se encarga del mantenimiento interior y los servicios. ¿Qué supone esa división en términos económicos? Nadie lo sabe. Las condiciones del alquiler son confidenciales. ¿Por qué un real menor requiere 57 habitaciones? La respuesta oficial: opera su negocio desde casa y precisa espacio de oficina, pero con 57 estancias, la verdad es más básica. Eduardo vive ahí porque puede, porque la Crown Estate posee la finca, porque es hermano del rey, porque así actúan los royales. ¿De dónde salió el dinero de los 5 millones? De la fortuna de Eduardo, de los fondos de la reina, de algún arreglo ducal, nunca aclarado. Para una operación con bienes públicos, la opacidad resulta notable. Contrástalo con la princesa Ana. Ella no habita un palacio, vive en una granja activa. Gatcombe Park en Gloucestershire, 730 acres que la reina compró en 1976 como regalo. Precio entonces, 750.000 libras. Valor actual, más de 7 millones de libras. Ana reside allí casi 50 años, crió a sus hijos, forjó su fama como la real más laboriosa desde una propiedad que la mayoría de británicos desconocen. Así lo prefiere. La casa es georgiana, con unas 12 dormitorios. Agradable sin excesos. El verdadero valor está en la tierra. 730 acres de cultivo real. Ganado, ovejas, cosechas. No es solo para lucir. Es un negocio agrícola auténtico. Ana labora más que casi cualquier real. Más de 500 compromisos al año. La respetan, genera pocas polémicas y vive con sencillez en términos relativos. Sin palacio, sin séquito lujoso, solo una granja en funcionamiento en una casa georgiana. Esto es lo que Carlos dice querer para la monarquía reducida. Ana lo practica desde hace décadas. Aún así, Gatcombe plantea dilemas. Si Ana se apaña con una granja activa, ¿por qué otros precisan extensiones colosales? Si 730 acres y 12 dormitorios bastan para una princesa, ¿por qué Eduardo requiere 57 habitaciones? Pero aquí viene el matiz. Gatcombe se adquirió con fondos del Ducado de Lancaster, técnicamente privado, pero acumulado históricamente por el estatus real. La cesión evitó el impuesto de sucesiones. Impuesto de sucesiones, impuesto sobre ganancias de capital. La finca pasó de valer 750.000 libras a más de 7 millones, mientras estaba en posesión de alguien que no abona impuestos sobre la propiedad gracias a su estatus. Ana sostendría que se esfuerza más que casi nadie en el Reino Unido y que merece su residencia. La mayoría lo aceptaría, pero ese convenio ilustra cómo la fortuna real se acumula mediante vías cerradas al resto de la sociedad. Luego está Royal Lodge, la finca que deja al descubierto las grietas del sistema. Con 30 habitaciones, ubicada en 98 acres del Windsor Great Park, fue la antigua morada de la reina madre y se arrendó a Andrew en 2003 por 75 años a cambio de 250 libras semanales, solo 250 libras por semana por una mansión de 30 estancias, por debajo del alquiler de muchos apartamentos en Londres. Andrew se niega a marcharse a pesar de la enorme presión de Carlos, pese al acuerdo con Virginia Huay, pese a haber perdido sus títulos y funciones. Se ha atrincherado y, al parecer, el rey no puede desalojarlo. En 2003, recién divorciado, Andrew firmó su contrato de alquiler por 250 libras a la semana, asumiendo él todos los gastos de conservación y reformas. La vivienda precisaba arreglos. Andrew invirtió unos 7,5 millones en restauraciones, fondos presuntamente de su bolsillo, pero Andrew no disponía de 7,5 millones. Su renta real nunca fue cuantiosa. ¿De dónde surgió el dinero para las obras? Algunos informes apuntan a que la reina contribuyó. Otros insinúan tratos comerciales no revelados. La procedencia sigue siendo un misterio. Después estallaron los escándalos. Epstein,
La fatídica entrevista en la BBC. El pago a Huey, calculado en 12 millones. La existencia real de Andrew se derrumbó. Le retiraron honores militares, patrocinios y el uso de HR en actos oficiales. Ya no cumple roles. Es, básicamente, un particular que resulta ser hermano del rey. Carlos desea que se vaya. ¿Por qué un exreal desacreditado debe ocupar una mansión de 30 habitaciones en terreno de la corona? Carlos le ha propuesto Frogmore Cottage como opción, más modesta, idónea y acogedora. Andrew lo rechaza. El contrato le brinda amparo legal. 75 años por 250 libras semanales es un chollo inaudito. Romperlo implicaría enredos judiciales y un escándalo público. Su terquedad no es mero orgullo. Es un cómputo lógico, aunque circulan rumores de algo más turbio. ¿Por qué no puede el rey expulsar a su propio hermano de una propiedad de la corona? ¿Qué poder ostenta Andrew? Hay quien cree que guarda confidencias familiares comprometedoras. Otros piensan que la reina dejó compromisos que Carlos ha de respetar. Lo más probable es algo prosaico. El arrendamiento es jurídicamente firme y anularlo provocaría más ruido mediático que tolerar su estancia. Los gastos de mantenimiento son el escándalo soterrado. 30 habitaciones no se conservan solas. Personal fijo, calefacción, jardines, reparaciones continuas, cientos de miles al año. Andrew debía asumirlos. ¿Cómo? Su acuerdo con Huey habría mermado sus medios. Alguien cubre el sostenimiento de Royal Lodge. Los pormenores no se divulgan, ¿recuerdan? Las cuentas reales son confidenciales, pero los ingresos patentes de Andrew no bastan. 3 fincas, 3 hermanos, la mansión de 57 habitaciones de Eduardo por un arrendamiento enigmático de 5 millones de libras. La granja activa de Ana adquirida sin tributos, la casa de los escándalos de Andrew de la que no lo pueden echar. Casos dispares, misma conclusión. El privilegio real blindado por el velo del secreto. El entramado tras ese secretismo. La subvención soberana ascendió a 86,3 millones de libras entre 2022 y 2023. Eso es dinero público con contabilidad abierta. El Palacio publica informes anuales, convoca ruedas de prensa, finge claridad, salvo que no desvela todo. Los costes de seguridad se ocultan, clasificados como asuntos de seguridad nacional. Las cifras oscilan entre 100 millones y más de 200 millones al año, aparte de la subvención soberana, sufragados vía Ministerio del Interior y presupuestos de la Policía Metropolitana. Cada inmueble demanda vigilancia cuando los reales lo habitan. Sandringham en Navidad, Balmoral durante 8 semanas, Anmer Hall en las visitas de Guillermo. Los gastos se multiplican en 30 propiedades, pero jamás vemos la suma total. Luego está la distinción entre bienes de la corona y propiedades particulares. Aquí la contabilidad se enturbia adrede. La corona posee activos por 15.600 millones de libras. En teoría pertenecen al monarca reinante en su calidad de tal, pero se gestionan de forma autónoma. Las ganancias van al tesoro. A cambio, el monarca recibe la subvención soberana, ahora el 12% de los beneficios de la corona. Pero esa corona se forjó a lo largo de siglos mediante el rol real. Tierras confiscadas, heredadas, obtenidas por el influjo de ser soberano. Declararla independiente hoy no borra ese pasado. Cuando se alquilan propiedades de la corona a familiares, como Bagshot a Eduardo o Royal Lodge a Andrew, las condiciones se pactan a puerta cerrada. Ignoramos si abonan precios de mercado o gozan de rebajas familiares. Las ducados de Lancaster y Cornualles se etiquetan como patrimonios privados, pero surgen del puesto real hereditario. El ducado de Lancaster genera la renta particular del monarca, unos 24 millones al año para Carlos. El de Cornualles financia al príncipe de Gales, cerca de 23 millones para Guillermo. Ninguno tributa por sociedades, ambos exentos de ganancias de capital. Al reformar Highgrove, Carlos recurrió a fondos del ducado. Cuando Guillermo renovó Anmer Hall, utilizó fondos ducales. Se trata de gastos estrictamente privados, pero procedentes de ingresos generados gracias al cargo público, con ventajas fiscales que no están al alcance de los ciudadanos comunes. Es en el mantenimiento de bienes inmuebles donde se ocultan realmente los gastos. La reforma de 10 años en Buckingham Palace, que ascendió a 369 millones de libras, se ha documentado con total claridad. Dinero público para un edificio público. Sin embargo, el cuidado continuo de Sandringham, la gestión forestal en Balmoral, los jardines orgánicos de Highgrove, todas estas fincas particulares demandan un mantenimiento profesional durante todo el año. Las Duchies publican resúmenes financieros, pero no desgloses detallados por inmueble. Ignoramos el coste de cada uno.
Se consideran asuntos privados. Los gastos en personal también se velan de manera similar. La Casa Real Oficial cuenta con unos 500 empleados, financiados por la subvención soberana. Pero ¿qué ocurre con el personal en Sandringham, Balmoral, Highgrove, Birkhall y el resto? Criados, jardineros, guardabosques, administradores de fincas, operarios de mantenimiento, cientos de trabajadores adicionales cuyos sueldos no figuran en los libros de la subvención soberana porque pertenecen a propiedades privadas. A ello se suma la herencia. Un británico medio afronta un 40% de impuestos sobre herencias en patrimonios superiores a 325,000 libras. Las propiedades reales se transfieren sin tributos entre monarcas, según un acuerdo de 1993. Pero incluso las fincas privadas como Sandringham y Balmoral se incluyen en ello. Pasaron de Isabel a Carlos sin pagar impuestos. Pasarán de Carlos a Guillermo de la misma forma. La riqueza se acumula a lo largo de generaciones, sin nunca tributar. Si lo sumamos todo, seguridad no divulgada, rentas ducales con tratamientos fiscales privilegiados, mantenimiento de propiedades no cuantificado, costes de personal invisibles, herencias exentas de impuestos. El coste real de la monarquía es imposible de conocer. Las estimaciones oscilan entre 300 millones de libras y más de 500 millones al año. Ninguna puede ser concluyente porque la información no está disponible. Esto es deliberado. Una transparencia total resultaría políticamente catastrófica. Si los británicos comprendieran la magnitud de las posesiones inmobiliarias reales y los gastos de su conservación, si vieran cómo se entretejen el dinero privado y el público, si supieran el coste anual verdadero, el apoyo a la monarquía se desplomaría. Más de 30 propiedades, con un valor de miles de millones, gastos que no se pueden calcular porque no se liberan datos. Una sola familia que controla más viviendas residenciales que algunos pueblos pequeños, mientras el Reino Unido sufre su peor crisis de vivienda en generaciones. Ese es el problema inmobiliario de la monarquía. No un solo dominio en particular, sino el conjunto del sistema. Su inmensa escala resulta indefendible en el siglo XXI. La noción de que una familia precise, no solo posea, sino precise, tantas residencias no resiste un análisis serio. Incluso los monárquicos, si se les guía a través de las 30 propiedades, acabarían preguntándose, ¿no es esto excesivo? El secretismo impide que esa duda se formule con nitidez. Mantiene cada propiedad aislada en la percepción pública. Sandringham es la tradición navideña. Balmoral, el refugio escocés. Windsor, la residencia laboral. Observadas por separado, cada una parece razonable. Examinadas en bloque, forman un imperio. Carlos es un solo hombre. Solo puede estar en un lugar a la vez. Aún así, tiene acceso directo a Buckingham Palace, Castillo de Windsor, Clarence House, Sandringham, Balmoral, Birkhall, Highgrove. Guillermo dispone de Palacio de Kensington, Anmer Hall, Adelaide Cottage. Ana cuenta con Gatcombe Park, Eduardo con Bagshot Park, Andrés retiene Royal Lodge. 13 propiedades principales para 5 personas que cumplen realmente funciones reales. Los demás, Beatriz, Eugenia, los primos, tienen arreglos de los que nunca oímos hablar. Mientras tanto, la propiedad de una vivienda se vuelve cada vez más inalcanzable para los jóvenes británicos. El alquiler devora entre el 40 y el 50% de los ingresos en las grandes ciudades. Las listas de espera para vivienda social duran años. El contraste entre las 30 propiedades de una familia y los millones que luchan por una sola resulta obsceno cuando se expone sin tapujos. Carlos ascendió al trono prometiendo una monarquía reducida. Menos reales activos, costes menores, modernización. Sin embargo, el imperio inmobiliario no ha menguado. El secretismo se ha acentuado porque reducir el portafolio es políticamente y personalmente inviable. Vender Sandringham es inconcebible. Ha estado en la familia desde 1862. Abrir Balmoral todo el año eliminaría su razón de ser. Desalojar a Andrés de Royal Lodge. El rey aparentemente no puede renunciar a Highgrove. Es la obra de su vida. Cada propiedad cuenta con defensores, historia, argumentos que suenan lógicos por separado. Pero en conjunto representan un sistema concebido para una época en que los monarcas gobernaban en lugar de reinar. Cuando el privilegio aristocrático se aceptaba, cuando el público no tenía voz en el uso de los recursos reales, esa época ha terminado. El sistema de propiedades persiste y se protege con un secretismo cada vez más difícil de justificar. La transparencia obligaría a cambios que la monarquía no desea.
Si se publicaran los costes de cada propiedad, si se revelaran todos los salarios del personal, si se auditaran públicamente todos los gastos de seguridad, la presión para recortar sería irresistible. El Parlamento enfrentaría demandas para reducir la financiación. El público exigiría una consolidación. La ilusión de que la monarquía se autofinancia se desmoronaría. Por eso la información permanece oculta, las propiedades siguen en manos reales, los costes velados. El público se mantiene en la incertidumbre respecto a la auténtica magnitud del imperio inmobiliario que está sufragando con sus impuestos. Guillermo se encuentra en una posición insostenible. Ha forjado una imagen meticulosa, actual, accesible, comprometido con los problemas sociales. Aborda temas como el sinhogarismo y la salud mental. Se muestra como el porvenir de la monarquía, más esbelta, pertinente, unida a las inquietudes cotidianas, aunque ha recibido Anmer Hall y dispone de varios palacios. Al ascender al trono, heredará Sandringham y Balmoral, sumándose a unas posesiones ya considerables. ¿Cómo conciliar eso con la fachada que ha construido? Imposible. Salvo con un cambio genuino. Un cambio auténtico implicaría renunciar a ciertas fincas, abrir otras por completo al público y divulgar una contabilidad exhaustiva. Esa clase de transparencia desmantelaría el aura de misterio y, con toda probabilidad, mermaría el respaldo popular al régimen que otorga tales prebendas a su familia. Lo más probable es que todo siga igual. Guillermo optará por gestos simbólicos, quizá abriendo un poco más alguna propiedad o cediendo un dominio menor, pero el esquema esencial perdurará. El secretismo continuará. El vasto conjunto inmobiliario se mantendrá incólume, ya que desarticularlo exigiría reconocer que no debería existir tal como está. El dilema de las propiedades monárquicas podría ser, al final, lo que liquide la propia monarquía. No a causa de escándalos ni de figuras impopulares, sino por la comprensión paulatina de que el sistema choca frontalmente con los principios de la Gran Bretaña contemporánea. No se puede consentir que una sola familia atesore 30 propiedades cuando las enfermeras recurren a bancos de alimentos. No se puede preservar en privado dominios valorados en miles de millones mientras el NHS se desmorona por falta de fondos. No se puede reclamar reverencia pública ocultando los costes reales del privilegio. La contradicción se agudiza año tras año. El palacio confía en que, al mantener en la sombra ese imperio inmobiliario y evitando que la gente contemple su envergadura completa, podrán perpetuar el statu quo indefinidamente. Eso funcionó en la época de Isabel. Ella contaba con una autoridad personal para acallar las dudas. Carlos no la posee. Guillermo tampoco la tendrá. En última instancia, algún gobierno futuro, quizá en medio de una crisis presupuestaria, exigirá una rendición de cuentas total. Publicaremos la lista íntegra de propiedades, los gastos completos y los métodos de financiación. Cuando el pueblo británico lo vea expuesto con nitidez, el debate pasará de «¿apoyamos a la monarquía?» a «¿por qué financiamos esto?». Las fincas que los Windsor no quieren que conozcas no se ocultan por ser escandalosas por separado. Se esconden porque en conjunto ponen al descubierto un entramado de privilegios hereditarios que no resiste un escrutinio honesto. Por eso el secretismo, ese es el auténtico problema inmobiliario, y por eso el imperio permanece velado, porque sacarlo a la luz obligaría a responder interrogantes que la monarquía no puede solventar sin confesar que es un vestigio que el Reino Unido ya no se permite.